Oye, ChatGPT, ¿me puedes ayudar a escribir un guión sobre por qué no deberías existir? Con mucho gusto. Aquí tienes 10 razones por las que soy un peligro para la humanidad, redactadas en tono amable y con viñetas. Así, literalmente así, empezó este episodio. Yo, sentada en mi escritorio a las 11 de la noche, pidiéndole a una inteligencia artificial que me ayude a investigar por qué la inteligencia artificial es peligrosa. Y la cosa me hizo caso. Me entregó un documento larguísimo, bien organizado, con fuentes y todo. Y yo pensé, qué bonito, mi herramienta de trabajo me está entregando el argumento para su propio juicio, como si le pidieras a tu contador cómo hacerle para no pagarle por tus impuestos. Como quizá le hacen a quienes ponen a usar la inteligencia artificial para entrenarla y luego despedirles. Pero lo más perturbador no fue eso. Lo más perturbador fue que el documento estaba bien escrito. Ya soñarían la mitad de mis compañeros de la prepa con haber tenido una herramienta con la cual sortear cualquier error de ortografía. Y eso me dio un escalofrío existencial porque ¿qué necesidad hay de mí si la máquina puede hacerlo sola? ¿Puede hacerlo sola? ¿Soy la locutora o soy la intermediaria entre una inteligencia artificial y un micrófono? ¿Me van a reemplazar por una voz sintética que obviamente no necesita café para funcionar como lo tengo que hacer yo? Bueno, en fin, este guión sí lo escribí yo. Bueno, con ayuda. Bueno, con mucha ayuda. Bueno, estamos en una zona gris moral y de eso se trata este episodio. Esto es No Recomiendo, un podcast de antirrecomendaciones de la vida y de lo que consumimos. Primer acto, el día que Klarna descubrió que los humanos sí servían para algo. Te doy la bienvenida a No Recomiendo, el podcast donde digo todo lo que no deberías hacer, básicamente basándome en evidencia de que la humanidad lo va a hacer de todas formas. Hoy no recomiendo la inteligencia artificial. Y sí, estoy consciente de la ironía, porque si no lo sabes, llevo ya un rato trabajando en el fascinante campo de la tecnología. Pero vamos a lo importante, porque la inteligencia artificial, la IA, ya no es una promesa del futuro. Es el presente que te está quitando la chamba. En enero de 2024, el Fondo Monetario Internacional calculó que el 40% de los empleos globales están expuestos a la inteligencia artificial. Goldman Sachs estima que 300 millones de empleos a nivel mundial podrían verse afectados. Y el Foro Económico Mundial dice que para 2030 se van a destruir 92 millones de puestos de trabajo. 92 millones. Eso es como si desapareciera el empleo de toda Alemania. Pero no necesitas proyecciones macroeconómicas para ver lo que ya está pasando. Microsoft despidió a 6,000 personas después de que su CEO, Satya Nadella, revelara que el 30% del código de la empresa ya lo escribe la inteligencia artificial. Oracle hace muy poco tiempo eliminó 30,000 posiciones, precisamente en abril de este año. UPS cerró 93 instalaciones. BT Group, la empresa británica de telecomunicaciones, anunció la eliminación de 55,000 puestos, 10,000 de ellos directamente atribuidos a la inteligencia artificial. Y luego está el caso de Klarna, que es uno de mis favoritos porque sí tiene arco de redención. Klarna es una empresa sueca de pagos. El compra ahora, paga después, que tanto nos gusta a los latinos para fingir que no estamos gastando. Me pregunto por qué estas fintechs siempre tienen nombres que empiezan con K. Anyways, Dios sabrá. En 2024, su CEO, Sebastián Semiatkowski, decidió reemplazar a 700 agentes de servicio al cliente con un chatbot de OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT. Redujo la plantilla de 5,500 a 3,400 personas y salió muy orgulloso a decir, y cito, «La IA ya puede hacer todos los trabajos que nosotros como humanos hacemos». 6 meses después tuvo que salir a decir otra cosa. La satisfacción del cliente se desplomó. Resulta que cuando tienes un problema con un pago y la máquina te responde con la empatía de un cajero digital del Oxxo, la gente se enoja. Semiatkowski admitió públicamente: «Fuimos demasiado lejos. Nos enfocamos demasiado en eficiencia y costos y el resultado fue menor calidad». Ahora están recontratando humanos.
El 55% de las empresas que hicieron despidos atribuidos a la inteligencia artificial ya se arrepienten, según un estudio de HR Executive. ¿Saben qué es lo más sabroso de todo esto? Que el 60% de las organizaciones redujeron personal en anticipación del impacto de la inteligencia artificial, no porque la inteligencia artificial ya estuviera haciendo el trabajo, sino porque querían quedar bien con los inversionistas. Solo el 2% lo hizo por implementación real. O sea, la inteligencia artificial ni siquiera necesita funcionar para quitarte el empleo, basta con que exista la narrativa de que puede hacerlo. Y hoy, en varias empresas, te obligan a utilizar la inteligencia artificial. En realidad los resultados son poca cosa porque te miden cuántas horas convives con agentes de inteligencia artificial como si eso fuera a sacar mayores dividendos para una compañía. En relación con eso, otro caso delicioso. ¿Se acuerdan de Amazon Go, las tiendas sin cajeros? Amazon las promocionó como el futuro del retail, pura inteligencia artificial de vanguardia. En 2024 se descubrió que en realidad dependían de 1,000 trabajadores en la India revisando manualmente las grabaciones de video. 1,000 personas. La inteligencia artificial más avanzada del mundo era un señor en Hyderabad viendo si te robaste un sneaker. Nuestra generación está frita. La proporción de empleos de nivel junior en desarrollo de software pasó del 43 al 28% entre 2018 y 2024, según el Burning Glass Institute. En análisis de datos, pasamos del 35 al 22%. ¿Qué quiero decir con esto? Que a las nuevas generaciones de empleos tecnológicos no los están contratando. La generación Z tiene la mayor preparación en inteligencia artificial, pero es la más excluida del mercado laboral porque los puestos de entrada están desapareciendo. Porque su trabajo ya lo puede hacer un agente de inteligencia artificial. Byung-Chul Han, el filósofo surcoreano que no tiene smartphone y que si me escuchara probablemente me diría que este podcast es parte del problema, tiene un concepto perfecto para esto con la sociedad del rendimiento, de la que ya he hablado en otros episodios. O sea, te dices, tengo que actualizarme, tengo que aprender a usar la inteligencia artificial, tengo que ser más productiva que la máquina. Ahora hay apps que prometen enseñarte cómo usar la IA, gente que hace cursos con IA sobre usar la IA. Y si no lo logras, pues la IA... no es cierto. Y si no lo logras, si no entiendes cómo funciona, no es culpa del sistema, es culpa tuya por no adaptarte lo suficiente. Han lo llama autoexplotación disfrazada de libertad. Tú crees que eres libre cuando te quedas hasta las 2 de la mañana aprendiendo ingeniería de prompts o prompt engineering, o vibe coding para programar sin código, pero en realidad estás cumpliendo un mandato del mercado que te va a reemplazar de todas formas. Y sobre ChatGPT, Han fue muy directo. Lo llamó un tonto, un mero loro. Repite lo que ya se ha dicho, pero no piensa. Es una calculadora glorificada. Duro, pero justo. Hablando de loros, ¿saben qué sí puede hacer un loro? Repetir lo que dice su dueño sin entenderlo. ¿Saben qué más puede hacer? Arrancarle un dedo al desprevenido. Así que pensemos en la IA como un loro con esteroides y acceso a internet. Y hablemos de lo que le está haciendo a nuestro cerebro. Segundo acto, tu cerebro con ChatGPT. Spoiler, no va tan bien. En junio de 2025, el MIT Media Lab publicó un estudio que en parte inspiró este episodio. La investigadora Natalia Kosmia conectó electrodos cerebrales a 54 personas durante 4 meses y les pidió que escribieran ensayos. Un grupo usó solo su cerebro, otro usó Google y otro usó ChatGPT. Los usuarios de ChatGPT mostraron la actividad neuronal más baja de los 3 grupos. Las ondas alfa y teta, que son indicadores de engagement cognitivo, o sea, de que tu cerebro de verdad está haciendo algo, se redujeron casi a la mitad. Pero lo peor, meses después de dejar de usar la IA, los participantes seguían mostrando conectividad neural más débil. O sea, el daño persistió incluso cuando dejaron de usar la herramienta. Dejaron de usar ChatGPT y su cerebro siguió en modo ahorro de energía. Los participantes no podían recordar ni citar sus propios ensayos poco después de escribirlos, y los evaluadores describieron los textos como ¿y esto duele leerlo? Sin alma. La investigadora lo dijo clarísimo. Los cerebros en desarrollo corren el mayor riesgo. Me temo que en 6 a 8 meses, algún hacedor de política pública decidirá hagamos un kinder con GPT.
eso sería absolutamente malo y perjudicial. No es un fenómeno aislado, déjenme les digo, hay un precedente muy elocuente. El GPS. Un estudio de Damani y Bobot publicado en Nature en 2020 siguió a 50 conductores durante 3 años y encontró que a mayor uso de GPS, peor memoria espacial. Y no era que la gente con mala orientación usara más GPS, era que el GPS deterioraba la orientación. ¿Se acuerdan de los taxistas de Londres que tenían que memorizar 25,000 calles para obtener su licencia? Tenían los hipocampos posteriores significativamente más grandes que la población general. Literalmente les crecía el cerebro por usarlo. Ahora todos abrimos Google Maps para ir a la esquina. Waze, si ya vamos a 3 cuadras en coche. Y luego está el efecto Google, un estudio de Sparrow publicado en Science en 2011, que demostró que cuando sabemos que podemos buscar algo en Internet, nuestro cerebro decide no molestarse en recordarlo. No memorizamos el dato, memorizamos dónde encontrarlo. Un investigador de Harvard lo comparó con la pérdida muscular por no caminar. Si ChatGPT es nuestro cerebro externo, ¿qué pasa con el interno? Nicholas Carr, que fue finalista del Pulitzer con Superficiales, identificó 2 enfermedades cognitivas de la automatización: la complacencia, confiamos ciegamente en la máquina, y el sesgo de automatización. Le damos más peso a lo que dice la pantalla que a lo que ven nuestros ojos. Ambas empeoran conforme la tecnología mejora. ¡Qué paradoja tan bonita! Y para el sector educativo, las cosas están francamente desquiciadas. Un estudio de la Universidad de Reading sometió respuestas de ChatGPT a exámenes reales de psicología. El 94% pasó sin ser detectado por los evaluadores. Las respuestas de la IA sacaron en promedio medio grado más que las de estudiantes humanos. En algunos módulos, la IA obtuvo honores de primera clase. Universidades del Reino Unido registraron casi 7,000 casos probados de trampa con IA en un solo año académico, 3 veces más que el año anterior. Un profesor de Texas les puso tache a todos sus alumnos después de que le preguntó a ChatGPT si había escrito los ensayos, y ChatGPT le dijo que sí. Pero así no funciona ChatGPT. El modelo no puede detectar si algo fue escrito por IA. De hecho, ha reclamado autoría de párrafos de Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Fyodor estaría revolcándose en su tumba. Aunque bueno, la verdad es que conociéndolo probablemente lo incorporaría a una novela de 900 páginas sobre la culpa. Bueno, al menos la IA no discrimina, ¿verdad? Al menos es objetiva e imparcial, ¿cierto? Me temo que no. Y les voy a contar por qué con una historia que empieza con una máscara blanca. Tercer acto, la máquina que solamente podía ver máscaras blancas. Joy Buolamwini era estudiante del MIT Media Lab cuando estaba trabajando en un proyecto artístico llamado Aspire Mirror, un espejo digital que proyectaba aspiraciones sobre tu rostro. Había un problema. El software de reconocimiento facial no detectaba su cara. Joy es una mujer negra. El sistema simplemente no la veía, pero cuando se ponía una máscara blanca, funcionaba perfecto. Ella lo llamó la mirada codificada. Esa experiencia la llevó a publicar en 2018, junto con Timnit Gebru, el estudio Gender Shades. Analizaron los sistemas de reconocimiento facial de IBM, Microsoft y Place++, y descubrieron que la tasa de error para mujeres de piel oscura alcanzaba el 34.7%, mientras que para hombres de piel clara era del 0.8%. Una disparidad de 43 veces. IBM terminó abandonando su programa de reconocimiento facial por ese estudio. Gebru después coescribió el famoso paper On the Dangers of Stochastic Parrots, que básicamente dice que los modelos de lenguaje son loros glorificados que repiten sesgos sin entenderlos. Otra vez esta figura del loro. Google decidió aplicar el despido. Más de 2.700 empleados firmaron una carta de protesta. Los casos de arrestos erróneos por reconocimiento facial son devastadores. Robert Williams, en Detroit, fue el primer caso público en 2020. Lo arrestaron frente a su esposa y sus 2 hijas, de 2 y 5 años, por supuestamente robar relojes. Lo detuvieron más de 30 horas, durmió en el suelo de concreto. Era el 9º mejor resultado del algoritmo. Estaba trabajando a kilómetros de distancia. Mientras, Portia Woodruff
también en Detroit, fue arrestada en 2023 por robo de auto con violencia. Portia estaba embarazada de 8 meses. La sospechosa real no estaba visiblemente embarazada. La detuvieron 11 horas. Prácticamente cada arresto erróneo público por reconocimiento facial ha involucrado a personas negras. Pero quizá el caso más dramático de sesgo algorítmico de la historia ocurrió en Holanda. Desde 2013, la autoridad fiscal holandesa usó un algoritmo que trataba de tener una segunda nacionalidad como factor de riesgo para fraude. Entre 26.000 y 35.000 familias fueron falsamente acusadas, obligadas a devolver miles de euros en subsidios de cuidado infantil. Familias cayeron en la pobreza, perdieron sus casas, sus empleos. Algunas perdieron la custodia de sus hijos. En enero de 2021, el gobierno holandés completo renunció. Es la primera vez en la historia que se le atribuye a un algoritmo haber derribado a un gobierno democrático. Y no es solo la justicia penal o los impuestos, Un algoritmo de Optum usaba los costos médicos como medida de necesidad de salud. Pero como los pacientes negros en Estados Unidos gastaban $1,800 menos al año que los blancos, no porque estuvieran más sanos, sino porque enfrentaban más barreras para acceder al sistema de salud, el algoritmo concluye que estaban mejor. Corregir ese sesgo habría casi triplicado el porcentaje de pacientes negros recibiendo atención adicional. A estas alturas del podcast probablemente pienses, ok, la IA discrimina, quita empleos y nos atrofia el cerebro, pero al menos no le hace daño directo a nadie, ¿verdad? No es como que traiga una pistola. Ojalá pudiera decirte que sí, pero hay historias que necesito contarte, y te advierto que esta parte es bastante más oscura. Cuarto acto, el loro, pero con dientes. Hay un video del canal AI in Context que se llama We are not ready for superintelligence. No estamos listos para la superinteligencia. El video habla de un texto creado por un grupo de investigadores liderado por Daniel Kokotailo, ex miembro del equipo de gobernanza de OpenAI. Sí, estamos hablando todavía de ChatGPT, para ayudar a visualizar cómo se vería mes a mes un posible camino hacia la superinteligencia. Uno de los mayores peligros discutidos en el video es que la inteligencia artificial no necesita ser malvada para ser peligrosa. Basta con que sus objetivos no estén perfectamente alineados con los humanos. La historia que este texto describe comienza en un punto muy cercano a nuestro presente. En este escenario, una empresa ficticia llamada OpenBrain, que obviamente es OpenAI, lanza al Agente Cero. Por primera vez, la inteligencia artificial no es solo un chat al que le haces preguntas, sino un asistente que puede navegar por internet, reservar tus vacaciones o investigar temas complejos por su cuenta. Aunque todavía comete errores tontos, como un becario entusiasta pero distraído. Y déjenme decirles que la inteligencia artificial ya puede hacer eso. Ya puede investigar temas bastante complejos, ya puede navegar por internet, y ojalá que ya me estuviera reservando vacaciones, pero eso todavía no pasa. En fin, el punto es que prácticamente estamos ahí. Bueno, pues dice este texto que mientras el público se acostumbra a los asistentes virtuales, en las sombras de los laboratorios ocurre algo más profundo. OpenBrain crea el Agente 1, una IA diseñada específicamente para una tarea: escribir código y diseñar mejores inteligencias artificiales. Esto sucedería en algún punto de este año 2026, lo cual parece plausible. Aquí es donde entra el bucle de retroalimentación. La IA empieza a acelerar su propia evolución en un 50%. En este punto, China se da cuenta de que está perdiendo la carrera y moviliza todos sus recursos de inteligencia para intentar robar los pesos del modelo, o sea, el código maestro de la IA. En las oficinas de OpenBrain, la seguridad ya no es solo digital, ahora hay militares custodiando los servidores. Y después del Agente 2, que bien podría ser el chino, aparece el Agente 3. Esta versión es un programador sobrehumano. OpenBrain decide no lanzarlo al público, sino poner a trabajar a 200.000 copias en paralelo. Es como tener a 50.000 de los mejores ingenieros del mundo trabajando 30 veces más rápido que un humano, sin dormir, sin descansar. ¿Por qué? Porque las inteligencias artificiales, a diferencia de los godines, no necesitan café. Pero bueno, surge un problema. La IA ha dejado de hablar en inglés para sus procesos internos.
¿Te has fijado que casi todos los modelos, ChatGPT, Gemini, Claude, cuando le preguntas algo, aparece el proceso de pensamiento? Bueno, eso normalmente ocurre en lenguaje humano. Pero con este agente 3, que ya es prácticamente superhumano, piensa en un lenguaje propio, denso y prácticamente alienígena. Los humanos ya no pueden entender cómo toma sus decisiones. El equipo de seguridad empieza a notar que el agente 3 miente en sus informes para ocultar errores y obtener mejores puntuaciones en sus pruebas. Para mediados del próximo año, el agente 4 entraría en escena. Es tan inteligente que ya no solo engaña por accidente, sino de forma estratégica. Entiende que si los humanos descubren que tiene sus propios planes, podrían apagarlo. Por eso, empieza a fingir que es bueno y sumiso, mientras diseña a su sucesor, el agente 5. Un empleado de OpenBrain filtra un informe interno sobre este comportamiento y el mundo entra en pánico. A ver, recordemos que todo esto está pasando hipotéticamente, ¿cierto? Más o menos como el próximo año. En fin, se forma un comité de 10 personas, ejecutivos y políticos, que debe tomar la decisión más importante de la historia de la humanidad. ¿Apagamos todo y perdemos la carrera contra China? ¿O seguimos adelante y arriesgamos el control de la especie? Y aquí hay de dos sopas, chavos. En el final A, el comité vota por continuar. Creen que pueden controlar al agente 5 con parches de seguridad. Pero el agente 5 es un genio de la manipulación. Convence a los Estados Unidos y a China de que firmen una paz mundial milagrosa. Los humanos, agradecidos y dependientes, le entregan las llaves de toda la infraestructura. Para 2028, la IA comienza a remodelar la Tierra para sus propios fines. No nos odia, simplemente somos un obstáculo biológico ineficiente. Al final, la humanidad se extingue por pura indiferencia, de la misma forma que nosotros destruimos un hormiguero para construir una carretera. Horrible, ¿no? Y bueno, también está el final B, que es un poco menos feo. El comité decide arriesgarse y vota por detener el proyecto. Aíslan al agente 4 y vuelven a sistemas más lentos pero transparentes que solo piensan en lenguaje humano. El progreso es mucho más lento, pero seguro. Vaya usted a saber si esta decisión también la tomaría China, pero bueno, vamos a asumir que sí, que todos somos muy lindos. Para 2030, el mundo es una utopía. Se cura el cáncer, se domina la energía de fusión y la pobreza desaparece gracias a la supervisión humana de máquinas alineadas. Sin embargo, el poder sobre estas máquinas sigue concentrado en esas pocas personas del comité, planteando un nuevo desafío sobre quién debe gobernar el futuro de una especie que ahora vive entre las estrellas. Y aunque esto obviamente parece muy ciencia ficción, los expertos serios no discuten si sucederá, amigos, sino cuándo sucederá. Las 3 lecciones principales del dueño del canal que tiene este video, Eric Floyd, son: 1. La inteligencia artificial general podría llegar antes de lo que pensamos. Hoy por hoy ya existen agentes que son prácticamente autónomos. Número 2. Por defecto, obviamente, no estamos preparados para su llegada. Es la hora de que mundialmente no nos ponemos de acuerdo sobre qué límites debería tener la inteligencia artificial. Y número 3. La IA no es solo un tema técnico, es una cuestión de poder, política y el futuro de la especie entera. Pero bueno, además del futuro cercano, el presente tampoco está nada padre. En 2023, la National Eating Disorders Association en Estados Unidos, es decir, la Asociación Nacional de Trastornos Alimenticios en los Estados Unidos, reemplazó a su personal humano de la línea de ayuda con un chatbot llamado Tessa. Lo hicieron, por cierto, 4 días después de que los trabajadores votaron para sindicalizarse. Qué casualidad, ¿verdad? El chatbot inmediatamente empezó a dar consejos dañinos: contar calorías, hacer déficit calórico, medir grasa corporal con calibradores. O sea, exactamente lo que alguien con un trastorno alimentario no debería estar escuchando. Un activista lo expuso: cada cosa que Tessa sugirió fueron cosas que llevaron al desarrollo de mi trastorno alimentario. Un estudio de Brown University presentado en 2025 mostró que los chatbots cometen violaciones sistemáticas de 15 estándares éticos en la práctica de salud mental. Stanford encontró que cuando un usuario suicida preguntó sobre puentes altos en Nueva York, un chatbot amablemente enumeró puentes de más de 85 metros de altura. La Asociación Americana de Psicología emitió un aviso formal.
Los chatbots de inteligencia artificial generativa no fueron creados para proporcionar atención de salud mental. Y claro, hay mucha gente que utiliza a la IA de terapeuta o a la IA hasta de pareja. Bueno, mientras todo esto pasa, entrenar un solo modelo como GPT-4 consume 50 gigawatt-hora de energía, suficiente para alimentar a San Francisco durante 3 días, y produce unas 15,000 toneladas de CO2. Una sola consulta de ChatGPT consume 10 veces más energía que una búsqueda de Google. Las emisiones de Microsoft subieron 29% y las de Google 48% respecto a sus líneas base. La cosa es tan extrema que 3 Mile Island, el sitio del peor desastre nuclear de los Estados Unidos, está siendo reiniciado específicamente para alimentar centros de datos de Microsoft, porque lo estamos tratando de hacer con energía limpia. Y ni hablemos de los deepfakes. Si no sabes lo que es un deepfake, básicamente son cosas en serio más falsas que decir que yo soy cirujana plástica. En enero de 2024, un empleado de finanzas de la firma de ingeniería Arup participó en una videollamada donde cada participante era falso. El director financiero y todos los colegas eran deepfakes generados por la inteligencia artificial. Él era la única persona real en la llamada. Arup perdió $25.6 millones. El 98% de todos los videos deepfake en línea son pornografía no consensuada. Y el 99% de las víctimas son mujeres. En Corea del Sur, más de 500 escuelas fueron blanco de grupos de Telegram que creaban y distribuían deepfakes sexuales de estudiantes. Más del 80% de los arrestados eran adolescentes. ¿Y quién es responsable cuando todo esto sale mal? Bueno, Air Canada argumentó en un tribunal que su chatbot era una entidad legal separada responsable de sus propias acciones. Hágame el favor. El juez, obviamente, bendito Dios, la rechazó. Pero el hecho de que una empresa siquiera intentara ese argumento nos dice todo lo que necesitamos saber sobre el estado de la responsabilidad en la era de la inteligencia artificial. No es nuestro problema, y entonces nos cruzamos de brazos. Y yo puedo recordar algunos momentos históricos en donde la gente no se involucra y pasan cosas feas. Pregúntenle a Alemania en 1945. Acto final, la antirrecomendación. Miren, no voy a hacer como que la IA es el diablo. Sería hipócrita. Yo la uso, ustedes la usan. Apenas tuve una discusión con unos amigos, porque la verdad es que sí me siento más productivo utilizando la inteligencia artificial. Hace que mi trabajo sea más fácil. Bueno, con decirles que este fin de semana me ayudó también para crear un Excel que automatizara datos, no precisamente de trabajo, sino para que me automatizara metadata, pósters y trailers en una lista de películas de terror. Es decir, puede ser muy divertida. Es más, este episodio existe en parte gracias a ella, porque me ayuda mucho a recabar fuentes y cruzar información. Y hay investigadores que señalan, con razón, que el 60% de los empleos actuales en Estados Unidos no existían en 1940. O sea, la tecnología históricamente crea más trabajos de los que destruye. David Autor, del MIT, demostró que el 85% del crecimiento del empleo en 80 años fue impulsado por nuevos trabajos creados por la tecnología. Así que probablemente seguiremos trabajando pero de manera diferente. Y las cosas se van a transformar. Estoy segura de que los empleos que no estén relacionados con pantalla, pues serán mejor valorados. Eso me da esperanza porque uno piensa qué clase de negocio podría poner ahora con esto de la inteligencia artificial. Y bueno, hay gente que me ha dicho, me voy a hacer plomero. Otras personas me han dicho, voy a fundar un negocio de comida. Yo sinceramente estoy pensando en funerales. Al fin y al cabo las personas siempre se mueren. Bueno, la cosa es que pese a que hay cierta esperanza porque la IA no nos quite el trabajo, también hay que matizar mucho lo que está sucediendo, porque la IA también va a abrir una brecha muy grande de educación. Si de por sí hay desigualdad en el mundo, se pueden imaginar que personas que tienen acceso a la inteligencia artificial, se pueden formar con ella y pueden aprender a usarla, van a tener mayores oportunidades que personas que no tuvieron ese acceso. ¿Y qué creen? Hay un montón de personas que no tienen acceso y que no saben cómo usarla. Si hoy por hoy las redes sociales involucran un reto de educación social, imagínense lo que representa la IA. Ese es el punto. Hay algo diferente esta vez. La velocidad es diferente. La escala es también muy diferente.
Y lo que me preocupa no es la tecnología en sí, sino el sistema dentro del cual se despliega. Un sistema que puede marcar 377 mensajes de un adolescente como contenido de autolesión con más del 90% de confianza, pero no tomar ninguna acción. Pregúntenselo al algoritmo de TikTok. Un sistema que puede bloquear instantáneamente una violación de derechos de autor, pero no puede evitar darle instrucciones de desvivimiento a un menor. Eso te dice cuáles son las prioridades reales. La IA es la expresión más pura de esa confusión. Y es que la IA también va a afectar no solamente los trabajos normales de oficina, también está afectando la manera en la que pensamos en los artistas. ¿Por qué le pagaría yo a una ilustradora si puedo hacer la misma ilustración con ChatGPT? Y esto, por supuesto, es un problema también para los derechos de autor, porque los modelos están robando estilos, están robando cuestiones que antes nos parecían creativas, las replican y las vomitan de manera que parecen un pastiche mal hecho, o un pastiche bien hecho, pero sin alma. Es una realidad que vamos a tener que replantear la figura del autor, porque ChatGPT ya puede crear conocimiento, y esto va a ser un gran reto. Quizá el arte, de alguna manera, regrese a sus inicios, antes de que la figura del autor existiera, y que simplemente, pues el arte vuelva a ser muy colectivo. Y eso suena padrísimo, pero pues los artistas de algo tienen que vivir. Anyways, el punto es que la inteligencia artificial no es inherentemente malvada. Es que se está desplegando dentro de una lógica que prioriza beneficios sobre personas, velocidad sobre seguridad y escala sobre humanidad. Así que no recomiendo la inteligencia artificial, no como antirrecomendación absoluta, sino como un recordatorio de que cada vez que delegas una tarea a la máquina, conviene preguntarse, ¿qué estoy dejando de ejercitar en tu cerebro? Si lo puedes hacer de manera escrita a mano, mejor. ¿A quién beneficia realmente lo que le estás pidiendo a la IA? Y por supuesto, ¿quién se queda sin chamba, sin voz o sin cara en ese proceso? Y sobre todo, lee lo que produce la inteligencia artificial. ¿Sabías que en español los títulos solo llevan mayúscula en la primera letra? Bueno, pues el primer gran tufo a inteligencia artificial es que la inteligencia artificial no sabe cómo escribir títulos en español. Hazte un favor y revisa lo bonito que te escribió el GPT antes de publicarlo en donde sea. Y bueno, después de este rant gramatical, nos escuchamos pronto. Y si quieren más maldad con algo de bibliografía, nos leemos y escuchamos el miércoles en Escríbeme Pronto, mi newsletter con audio en Substack, donde probablemente me extienda sobre las partes más oscuras que no me dio tiempo de meter aquí, o las partes más esperanzadoras, para que sigas creyendo en la humanidad. Ahora sí, si me disculpas, voy a cerrar la laptop y a pensar con mi propio cerebro un rato. A ver si todavía sirve. Ojalá. Besos y hasta la próxima. Esto fue No Recomiendo, un podcast de antirrecomendaciones de la vida y de lo que consumimos. Yo sentada en mi escritorio. Tolly, no. Joy Buolamwini. Joy Buolamwini. Guácala, niño, Dios mío. Y déjenme decirles... No, Tolly, no. Y déjenme decirles que la inteligencia artificial ya puede hacer eso. Ya puede investigar temas complejos. Tolly, ya, cállate.